Bienvenidos a Miedos Nocturnos, un viaje a través de las sombras de la noche, donde exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana y nos sumergiremos en las profundidades del miedo. Acompáñanos, mientras desentrañamos los misterios de lo sobrenatural, compartimos historias de horror y nos sumergimos en el fascinante mundo de lo desconocido. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigo. Muy bien, muy feliz, muy emocionado. Ya es Halloween, ya estamos en esta temporada tan linda que nos gusta a nosotros, que estamos fascinados con el mundo del terror. Y creo que es muy bueno empezar a, primero, felicitarlos. Disfruten estas festividades. Aquí en México también Día de Muertos, que es una tradición súper importante. Pero también a los que les gusta la tradición americana, que está muy arraigada también en la comunidad latina, pues gócenlo, disfrútenlo, disfrácense, salgan, vayan a las parties de Halloween para que se puedan divertir un rato. Claro, todo con medida, por favor. Y por otro lado, muy ansioso de saber sobre los temas que vamos a tratar. Creo que por el propio título ya genera un poco de nerviosismo y también una gran expectativa sobre conocer los temas que tenemos que abordar el día de hoy. Me alegra mucho que tengas esas emociones ante el capítulo del día de hoy, que te prometo no te va a decepcionar. Y como lo acabas de comentar, en efecto, ya es Halloween, y por qué no hacer otro especial de Halloween para nuestra audiencia que se lo merece, con unas historias que van ad hoc a la fecha. Pero antes de comenzar, me gustaría decirte cuál es el tema del día de hoy, tanto a ti como a nuestra audiencia, ya que este tema hace un año, tú, Ricardo, lo habías propuesto. Por X o Y razón ya no pudimos tocarlo, pero nunca es tarde para poder hablar de ello. El especial de Halloween del día de hoy es Crímenes cometidos en Halloween. Cuando escuchas este título, Ricardo, ¿qué opinas sobre el tema? ¿O de qué crímenes sabes que ocurren por estas fechas? Ya que creo que es común, por toda la ideología que se tiene de 31 de octubre, que portales, que sangre, que espíritus, etcétera, 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 se abren, se hacen presentes, y es una fecha para hacer muchísimas cosas. Pero del lado del crimen también hay espacio. Creo que viene de inmediato algunos recuerdos, algunos flashazos de algunos documentales que llegaba a ver de niño, que platicaban justamente esto, ¿no? El terror de Halloween hecho realidad. Muchas veces se titulaban con nombres similares y te daban hincapié a escuchar relatos que parecían sacados de una historia de horror, pero traídas hacia terrenos que muchas veces pensamos que no estarían, ¿no? Y justamente con la fecha, yo creo que lo hace mucho más interesante con la fecha, porque lo vuelve un poquito más intrigante, ¿no? De que justamente sea el día de Halloween, 31 de octubre, que pareciera que en algunos lados o en algunas ocasiones sí traía a la memoria colectiva el hecho de lo que significa, ¿no? Terror, miedo, y está alejado de los dulces y está manchado por un poco de sangre en algunos casos. Bien, Ricardo, para poder empezar con el primer tema, me encantaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Has escuchado sobre el asesinato de Lisa Ann French? He escuchado muy poco sobre Lisa Ann French, pero creo que es interesante conocer su historia, cómo pasó por desapercibido en una primera instancia y cómo se terminó encontrando, lo que le terminó pasando a la pobre Lisa. Entonces, sin más, me gustaría conocerlo de tu parte y escucharlo por tu propia voz, para también adentrarnos juntos a este misterio que yo creo que muchas personas no lo conocen, o si lo han escuchado, no han divagado lo suficiente para poder adentrarse a conocer completamente la historia de Lisa French. Pues bien, Ricardo, déjame profundizar en ese tema que sin duda a más de uno va a sorprender. Halloween, 1973. En las calles de Fond du Lac, Wisconsin, los niños corrían entre hojas secas con bolsas de papel en la mano, buscando dulces y sonrisas bajo el brillo de linternas de calabaza. Era una noche fría, pero alegre, hasta que una pequeña de apenas 9 años, llamada Lisa Ann French, no volvió a casa.
Su desaparición marcó uno de los crímenes más impactantes de la historia de Halloween. Una noche en la que la inocencia se tiñó de sombras y el sonido del truco o trato se convirtió en un eco de terror. Lisa Ann French era una niña alegre, conocida por su amabilidad y sonrisa tímida. Vivía con su madre, su padrastro y su hermanastro. Como cualquier otro niño, esperaba con emoción la noche de Halloween del 73. Su disfraz era sencillo: una blusa naranja, pantalones marrones y una capa hecha por su madre. No llevaba máscara. Su rostro reflejaba la ilusión pura de una noche mágica. La pequeña planeaba salir con una amiga y un vecino para pedir dulces, pero su madre le pidió que no se alejara demasiado. Lisa prometió regresar pronto. Sin embargo, su camino la llevó hasta la casa de un hombre que conocía, Gerald Turner, un vecino de confianza, alguien que muchos consideraban amable y que esa noche se convertiría en un monstruo real. Bien, Ricardo, tanto para ti como para nuestra audiencia, tal vez esta primera impresión suena como un guionazo exclusivo de Hollywood. Sin embargo, en otros episodios hemos dicho que la realidad supera por mucho a la ficción, y creo que este caso es así, ya que un Halloween donde una niña, donde un infante, donde un alma inocente simplemente quería seguir la tradición alegre y hasta cierto punto monstruosa de estas celebridades, y de pronto, un monstruo que en ocasiones pensamos que está debajo de la cama, pero a veces puede ser el vecino con una gran sonrisa y que nada oculta supuestamente. Pero vaya, insisto, creo que esta historia puede sonar como un guionazo de Hollywood, pero sí pasó. Y por otro tema, creo que también es preciso señalar que en efecto los monstruos se pueden encontrar en donde menos lo esperamos. Usualmente la historia de en los suburbios siempre son tranquilas, pero creo que la historia nos ha marcado que son todo lo contrario. ¿Qué opinas de este primer apartado antes de poder seguir con la historia de Lisa Ann French? Sí, lo que yo justamente te iba a mencionar, que sí da esa connotación, ¿no? Como del guión de una película, justamente en esa trama, ¿no? Caracterizada justamente en Halloween. Y pareciera que, y lo hemos dicho muchas veces, o sea, muchas veces la ficción supera la realidad en muchos de los casos, ¿no? Digo, hay historias que pues son sombrías en algunos aspectos o simplemente para generar terror, pero no son tan aterradoras cuando escuchas que realmente pasaron el mismo día y cómo empieza el contexto, ¿no? De una niñita esperando con mucha ansiedad y mucha emoción el día de Halloween para salir a pedir dulces, para poder ir a tocar casa por casa, para decir dulce o truco. O sea, creo que estos guiones hollywoodenses que estamos acostumbrados a veces nos hacen dudar un poco de que algunas cuestiones sean reales del todo, ¿no? Cuando ya empezamos a escuchar que están bien documentadas. Pero inclusive hasta la misma advertencia, ¿no? De, por favor, Lisa, no vayas tan lejos, mantente cerca de la casa. Creo que hasta forma parte de los guiones escritos perfectamente estructurados para empezar a incentivar esta parte al niño muchas veces o al adolescente, de que es mejor permanecer cerca de su vecindario, ¿no? Entonces le da como esta connotación y ouch, ¿no? O sea, pues comienza como una linda historia de Halloween y vamos a adentrarnos en el desastre y en la tragedia más adelante, en la cual nos va a impactar de por qué, siendo esta parte como escrita por un buen director, va a terminar siendo más cruel de lo que pensamos, porque esto realmente sí pasó. Me encantaría seguir con la historia para agarrar otro tipo de matices en la narrativa. Cuando Lisa llamó a la puerta de Gerald Turner, nada parecía fuera de lo normal. Él tenía 25 años, vivía con su novia y la conocía desde hacía tiempo. Sin embargo, lo que ocurrió dentro de esa casa jamás debió suceder. Turner le invitó a entrar. Las versiones posteriores revelarían que la agredió y luego la asfixió. Cuando comprendió la magnitud de lo que había hecho, escondió el cuerpo de la niña en una bolsa, la colocó dentro de una caja y la abandonó en un campo a las afueras de la ciudad. El cuerpo fue hallado 4 días después, el 31 de octubre, convertido en un símbolo de horror y pérdida. Durante días,
La policía y cientos de voluntarios buscaron a Lisa. El vecindario se unió en una vigilancia colectiva. Nadie podía creer que algo tan atroz hubiera ocurrido en un lugar tan apacible. La pista clave surgió cuando los investigadores comenzaron a entrevistar a los vecinos. Turner se mostró nervioso, incoherente y con contradicciones. Finalmente, confesó el crimen. En 1975 fue condenado por homicidio en segundo grado y abuso sexual. Sin embargo, lo que indignó a toda la comunidad fue su sentencia, apenas 38 años de prisión. En 1992 fue liberado por buena conducta, lo que desató protestas masivas y miedo colectivo. Años después, violaría repetidamente las condiciones de su libertad condicional, siendo encarcelado nuevamente en distintas ocasiones. Bien, Ricardo, como nos podremos dar cuenta en este apartado, sin duda alguna siempre hay un evento canónico en el cual ese tipo de personas revelan lo más oscuro de su interior. En el caso de Gerald Turner, lamentablemente, fue la pequeña Lisa French. Y vaya, creo que uno diría que dentro de la cárcel podría rectificarse después de tan atroz crimen, pero lamentablemente, como te lo comenté, la oscuridad salió a relucir como era realmente y posteriormente se repitió el tema del encarcelamiento. Vaya, es muy malo poder escuchar este tipo de historias, ya que en efecto ella no se merecía este tipo de trato, ni mucho menos al final. Pero el monstruo salió, y salió para atacar en Halloween. Afortunadamente fue encerrado, y la sociedad se dio cuenta que en efecto los monstruos no son ficticios, son más reales que nunca, incluso de carne y hueso, y viven entre nosotros. Bueno, creo que precisamente lo acabas de mencionar muy bien. Partiendo de ahí, entendemos que es una niña, o sea, una inocente alma dentro de este mundo terrenal, ¿no? Tomando en cuenta ese comentario que dices de que los monstruos parecen estar más cerca de lo que parecen, tenemos el caso más claro y explícito, desgraciadamente, ¿no? Y como estos lo hemos tratado algunos otros, pero creo que esto lo hace más aterrador no solamente por la fecha, sino por la psicomanía que podría tener este individuo, ¿no, Gerald? Digo, la verdad, para poder cometer ese crimen, pues, hay que estar lo suficientemente, no sé si loco o psicópata, ¿no? A final de cuentas no es un sociópata, pero porque no se lo prestaba dentro de la comunidad de su vecindario. Simplemente era parte de su entorno, de los demás, y que lo veían como un chico apacible, ¿no? Y pasa esto y se desmorona. 18 años pasó de 38, le faltaron 20 años para cumplir su condena. O sea, ni siquiera eso fue justo. Ni siquiera fue lo correcto ni lo propio, que desgraciadamente tenía que haber sido lo propio, porque tú lo acabas de mencionar, Lisa no se lo merecía y no era necesario que pasara por esto. Y desgraciadamente lo pasó y ya no siguió su vida. ¿Por qué? Por el arranque de una persona que no sé si no tenga un buen control mental, o que simplemente no tuviera la distinción de lo que estaba cometiendo en magnitud, ¿no? Por el placer de su momento, por lo que estaba cometiendo, por alguna cuestión reprimida, alguna situación que pudiera cambiar un poco su perspectiva de la realidad, ¿no? Entonces, esto es lo que lo vuelve más complicado, y entendiendo las protestas, pues claro, yo lo haría, creo que tú lo harías también. Tendríamos una posición y una postura muy firme sobre su liberación, ¿no? Que a final de cuentas terminó corrompiéndola en su libertad y terminó volviendo a caer, ¿no? ¿Por qué? Porque te habla de que hay una persona que realmente no está alineada o no está agregada al mundo real, ¿no? Y creo que puedo cerrar este comentario con: realmente sí podemos tener al lado a alguien que pueda cometer un daño, inclusive terminar con la vida de alguien que ni siquiera se la merece, y no nos damos cuenta porque muchas veces las máscaras no se quitan hasta que decide salir el monstruo. Bien, Ricardo, para poder finalizar este tema me encantaría hacerlo con el legado de este crimen. ¿Qué ocurrió después? Hubo más seguridad, los niños siguieron pidiendo dulces. Te lo quisiera comentar en el siguiente apartado. El asesinato de Lisa French no solo marcó a su familia y comunidad. Su muerte impulsó un cambio profundo en la forma en que los padres y sobre todo las autoridades concebían Halloween. A raíz del crimen, la ciudad de Fond du Lac instituyó el Día de la Seguridad Infantil,
una fecha conmemorativa que promueve medidas de protección para los niños en estas celebraciones. A partir de entonces, en muchos lugares de Estados Unidos y, por extensión del mundo, se establecieron protocolos de seguridad, acompañar a los niños, revisar los dulces y evitar visitas a casas desconocidas. Halloween siempre ha sido una noche de máscaras, pero el caso de Lisa Ann French nos recuerda que los verdaderos monstruos no se esconden bajo disfraces de plástico, sino detrás de rostros humanos y sonrisas familiares. El crimen de aquella niña inocente convirtió el truco o trato en una advertencia silenciosa, que el horror más real es aquel que irrumpe en lo cotidiano, donde menos lo esperamos. Teniendo en cuenta este final que te acabo de compartir tanto a ti como a nuestra audiencia, me encantaría saber cuál es tu opinión respecto al primer caso sobre los crímenes en Halloween. Wow, creo que empezamos muy fuerte. Empezamos muy duro el episodio. Y creo que tenemos uno de estos casos que nos da una incomodidad, ¿no? Me pareció interesante, me pareció intrigante, pero también demasiado incómodo, ¿no? O sea, me recorre un poco de ansiedad, ¿no? La piel se te eriza en este tipo de casos, porque pues hay tantas almas inocentes que vagan por ahí con su dulzura y con su propia inocencia, con esa alma infantil, y que pueden desaparecer de la nada por los arrebatos de un adulto que no está dentro de sí, ¿no? O sea, que no tiene más que deseo de hacer y tomar en cuenta que su libertad puede darle derecho a hacer muchas cosas que realmente sabemos que están muy mal y que no tendrían por qué suceder, pero desgraciadamente suceden. Entonces, el caso de Lisa French me deja un poco marcado y con una sensación de vacío dentro del pecho. Pero, lo vuelvo a repetir, se me hace una historia demasiado interesante, demasiado intrigante, y que creo que hayan tomado medidas correctas a raíz de esto, que haya dejado un legado, lo vuelve particularmente positivo a pesar de la desgracia, porque entonces se genera una conciencia para mantener a los niños seguros y también para que los adultos protejan a los demás niños y no les pase algo malo. Desgraciadamente no estamos exentos de que pueda volver a ocurrir, pero ya son medidas que se toman, y creo que lo vimos en algunos episodios. Desgraciadamente tiene que pasar algo malo para que se pueda tomar medidas positivas para proteger a los demás, y creo que el caso de Lisa French es lo que nos deja. Bien, Ricardo, para poder continuar con este tema nos vamos a adentrar en el segundo caso de la noche. Me gustaría preguntarte, ¿qué tanto sabes sobre el caso de el tiroteo de Halloween en Orinda, California? Y desgraciadamente creo que no estoy tan bien informado sobre el tiroteo en Orinda, pero solamente tengo como la referencia de que fue una fiesta masiva, una fiesta con bastantes invitados, y desgraciadamente ahí viene a pasar una tragedia muy, muy dolorosa, ¿no? Porque justamente ocurre en estas fechas, ¿no? Es la fecha más importante dentro de la cultura popular del terror en la nación americana, y creo que eso es lo que lo deja más impactado, ¿no? La gente va a entenderlo un poquito más adelante, porque bueno, solamente con ver algunas de las imágenes o imaginárselas de los escenarios que se pudieron encontrar dentro de esta misma, vamos a entender el por qué es tan... no sé, no genera un morbo, sino que genera un impacto irremediable, ¿no? Porque muchas veces nosotros salimos de fiesta y otras personas salen de fiesta con nuestros propios hijos o nuestros propios familiares, y sí te da como un poquito de cosquilla de que pueda pasar lo que pasó en Orinda. Pero bueno, va adelante, amigo, vamos a escucharla de tu propia voz. Muy bien, partiendo de tu comentario y de tu conocimiento, me gustaría profundizar más en este caso que a más de uno nos va a dejar sorprendidos. Halloween 2019. Casas iluminadas, risas disfrazadas, niños pidiendo dulces, grupos de amigos planeando salidas. Pero en el suburbio tranquilo de Orinda, California, una comunidad habitualmente pacífica a unos minutos de San Francisco, algo estaba a punto de quebrarse. En una casa alquilada para lo que parecía una fiesta, la música, los disfraces y el alcohol mezclaron desgracia. Y a las 10:50 de la noche, la celebración estalló en disparos. La propiedad en la cuadra 100 del Dosey Way
fue alquilada esa noche por medio de Airbnb. La persona que la rentó dijo al dueño que sería una reunión de familia de 12 personas, motivada por el humo de los incendios del norte de California. Pero en realidad, esa casa se transformó en una mansion party promocionada en redes sociales, que atrajo a más de 100 personas de distintas zonas del área de la bahía. Vecinos llamaron a la policía por el ruido a las 9:19 p.m. y de nuevo a las 10:25 p.m. Pero cuando los agentes llegaron, ya era demasiado tarde. Cuando la policía ingresó, se encontraron con un panorama que parecía sacada de una pesadilla. Jóvenes disfrazados corriendo, algunos heridos, gritos, habitaciones llenas, cuerpos. El sheriff del condado de Contra Costa lo describió como una masacre. Al menos 5 personas fueron asesinadas. Tyon Farley, de 22 años, Omar Taylor, de 24, Roman Hill Jr., de 23, Havin County, de 29 y Oceana Tompkins, de 19. Además, varios más resultaron heridos de bala en la huida desesperada. Como te podrás dar cuenta con la pequeña introducción que te acabo de compartir, sumando el contexto, creo que es inevitable no pensar en la cultura de las armas en Estados Unidos, donde las masacres lamentablemente siempre han salido a relucir, no porque sean icónicas, sino porque son una mancha imborrable en la historia, repito, de Estados Unidos. Y ahora que haya pasado en una fecha tan importante en cuestión de entretenimiento como es Halloween, creo que lo hace el doble de peor y, repito, una mancha más en este historial. Vaya, creo que es demasiado feo pensar que muchas personas simplemente fueron a divertirse y muchas, ni siquiera en esta ocasión, 5 personas regresaron a casa, sumando que muchas de ellas eran jóvenes. Más adelante vamos a saber quién fue, pero por ahora este contexto nos mantiene en que Halloween en ocasiones no solamente son pedir dulces, sino que las desgracias también se hacen presentes. Sí, caray, creo que el que menciones la cultura de los tiroteos dentro de la Unión Americana lo hace mucho más impactante, ¿no? O conocidos como pues ya algo normalizado dentro de la sociedad estadounidense, ¿no? Como si fuera parte de la cultura, como si ya fuera algo normal, ¿no? Creo que en muchos países se ha llegado a comentar el hecho de que Estados Unidos siga manteniendo una ley para la autodefensa, que es puedes sacar un arma bajo una licencia, dependiendo tu historial delictivo, o sea, te garantiza mínimo tener una, y ya de ahí puedes escalar para tener mejores armas, ¿no? Que son legalizadas dentro de Estados Unidos y bueno, a veces por medidas precautorias está perfecto tenerla en tu casa, pero para ya te poder portarlas es una facilidad enorme, ¿no? Y eso conlleva este tipo de casos, ¿no? Que donde todo era risa, todo era diversión, todo era una sensación, y más porque estamos hablando de tiempos recientes. Tiene 6 años que sucedió esto. Entonces, si lo tomas en cuenta que tiene 6 años, o sea, es nada, es muy poco tiempo. Y desgraciadamente creo que fue en la época donde los tiroteos en Estados Unidos se hicieron mucho más comunes. Porque yo me acuerdo que escuchábamos en las noticias entre 2018 y 2022-23, no sé, cada 4 o 5 meses, un tiroteo. En alguna calle, en algún vecindario, en alguna reunión, como lo fue en Orinda, en alguna escuela, que son como las más populares. Y esto te lo vuelve como más común, ¿no? Y creo que esta imagen surrealista, ¿no? De que haya sido tan real, en donde jóvenes disfrazados van a pasarla bien y de repente salga alguien y empieza a disparar para acabar con algunos por las razones que hayan sido, te deja una sensación de que, caray, o sea, imagínate en Estados Unidos, que es un primer mundo, pasa esto, trasládalo acá, en México. Que a lo mejor no es tan usual escucharlo, pero sí hay zonas donde se escucha y todos sabemos a qué está asociado este tipo de situaciones, ¿no? A lo mejor no es por alguna deficiencia mental de alguien, pero sí
pasan por otras situaciones que me gustaría evadir. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Algo que a mí me sorprende y me llama mucho la atención es la edad de los que terminaron fallecidos, ¿no? 22, 24, 23, 29 años y 19 años. O sea, nadie más allá de los 30. Una juventud plena y una vida por delante que se vio acabada simplemente por ir a una reunión donde no esperabas que fuera a pasar esto, ¿no? Creo que eso es lo que deja un poquito más de conmoción mental, ¿no? Como lo dije al principio, creo que pensar que podríamos ser nosotros te deja una sensación y un miedo en la sangre para pensarla 2 veces antes de ir a cualquier reunión con unas amistades, simplemente, ¿no? Creo que también eso te pone a meditar y a pensar muchas cosas, ¿no? Y también de con qué gente te estás rodeando y cómo es que son, ¿no? Y a mí, personalmente, me deja esas sensaciones, esta parte de escuchar ya la tragedia y cómo fue. Como te lo había comentado, Ricardo, hay una pregunta en el aire, o más bien varias. ¿Qué fue lo que pasó después? ¿Quién fue realmente? ¿Sus motivos? Algunas sí se podrán responder, otras, lamentablemente, no por completo. Los detectives hallaron 2 armas en la casa y numerosas cosas percutidas. Sin embargo, el motivo exacto sigue siendo difuso. Disputa entre grupos, pelea que escaló, un robo que salió mal. Uno de los primeros informes apuntó a que 2 de las víctimas estaban armadas, lo que sugiere que el evento pudo tener conexiones con pandillas o disputas previas. En noviembre de 2019, se arrestaron a 5 sospechosos en relación al suceso. Aún así, la fiscalía reconoció que el caso era muy complejo y que todavía había muchos detalles sin confirmar. El hecho sacudió a Orinda, porque esa comunidad llevaba años sin homicidios significativos. El tiroteo en una sola noche rompió la percepción de seguridad absoluta que muchos tenían. Como efecto directo, el ayuntamiento de Orinda aprobó una ordenanza que prohíbe alquileres de corto plazo para fiestas masivas que no incluyan al anfitrión en la residencia. Por su parte, Airbnb declaró que la casa estaba bloqueada por la plataforma y que establecería nuevas reglas para evitar eventos de alto riesgo. Por otro lado, el sospechoso del tiroteo fue arrestado e identificado como Jalen Downey Edgar, quien ahora enfrenta 2 cargos de asesinato en primer grado con arma de fuego, además de 6 cargos de intento de homicidio en primer grado con arma de fuego. NBC News reveló que este no es el primer delito que Edgar comete, pues cuenta con una investigación activa en su contra tras ser arrestado en 2023 bajo el cargo de hurto mayor. El suceso de Orinda es un recordatorio de que Halloween puede contener más que risas y dulces, que una fiesta, aunque iluminada y vibrante, puede esconder tensiones, armas, narcóticos o conflictos previos que estallan cuando menos lo esperamos. Bien, Ricardo, como nos podremos dar cuenta, lamentablemente el historial de masacres que se han dado en los Estados Unidos de Norteamérica sigue sumando. Ahora, en una fecha tan especial para el mundo como es Halloween, repito, en el área del entretenimiento, lo deja para la historia. En este caso quisiera que todos utilizáramos nuestra imaginación. Lamentablemente 5 personas fallecieron en ese tiroteo. Pero, ¿qué pasa con las demás? Porque en realidad fueron como unas 100, un poquito más. Pongámosle que fueron 100 personas exactamente. ¿Qué pasó con las otras 95? También un porcentaje de ellas resultaron heridas. Ahora imagina, Halloween, donde por lo regular pues hay fiestas, se reparten dulces, se vive una noche entre lo mágico y lo monstruoso, pero sin caer en lo aterrador, y de repente ves a miles de personas disfrazadas correr a los hospitales más cercanos llenos de sangre porque están heridos e intentan salvar su vida. Ahí es donde el Halloween, lamentablemente, muestra otra cara que no es culpa de la fecha, sino de nosotros mismos. En este caso, esas personas simplemente acudieron a una fiesta donde la ilegalidad estaba al 100 y donde también fueron víctimas de algo que no, quién sabe, estaba planeado. ¿Qué opinas sobre este segundo caso? Wow, que esta segunda historia me está dejando impactado.
Tú lo acabas de mencionar muy bien. Creo que dejando un poquito de lado la propia temática, queda un escenario perfecto para una película de terror. Bien producida, claro, también, ¿no? Esta parte de que vayan corriendo, buscando los medios de transporte para llegar a un hospital, para ser atendidos, para que no pierdan más sangre, para que puedan estar, pues, de algún modo en recuperación inmediata, ¿no? Que se les estirpe las balas y todo, te lo deja con una claridad estruendosa. Creo que el propio terror que podría infundir esa imagen es por sí sola hollywoodense, necesaria para una buena película de terror que tenga esta connotación, ¿no? Aunque no sea en Halloween, pero que tenga esta connotación. Pero tú lo acabas de decir, desgraciadamente pasó en la vida real, ¿no? E independientemente de los fallecimientos, que creo que es algo muy importante que rescatar, creo que el hecho de que se haya encontrado a un probable culpable, que pues ya tengan antecedentes y que esto lo lleve a las, pues no sé, a las agencias de investigación, a los que están a cargo dentro de la seguridad ahorita, pues te conlleva a tener un poquito más de sensatez, ¿no? O sea, el caso esperemos que se resuelva por completo y que se pueda esclarecer los motivos y las razones por las cuales sucedió. Pero también te deja, pues no sé, ciertos huecos, ¿no? De que realmente cómo es que llegó a pasar al 100% esto, ¿no? Me sorprende mucho lo de Airbnb, porque creo que a final de cuentas era una plataforma que ya tenía una cierta fuerza en ese entonces, al menos en la Unión Americana, pero no era tan popular como la tenemos ahorita, ¿no? Que, lo vuelvo a decir, o sea, que tenga que pasar algo malo para imponer mejores reglas, pues también lo conlleva a entenderlo, ¿no? O sea, tiene que suceder las cosas para que se puedan cambiar algunas y se puedan mejorar, ¿no? Se puedan imponer mejores normativas. Pero yo creo que ni siquiera los mismos dueños de la casa esperaban que fuera a pasar una masacre dentro de su propiedad. Creo que eso es algo que hay que dejar en claro, ¿no? O sea, simplemente sucedió en un evento aislado por jóvenes que quisieron hacer un evento mucho más grande para poder entretenerse, ¿no? Y captar más atención y probablemente captar recursos. Y que creo que no está mal, pero hacerlo de este modo y como pasaron las cosas, desde el principio ya olía a tragedia. Desde el principio, ¿no? Desde el principio que dijeron que eran 12 y terminaron siendo 100. Entonces, creo que también te deja esas sanciones de que desde un inicio todo estuvo mal, terminó mal y quedó mucho peor para la posteridad. Y que creo que es una muy buena marca para Orinda, para que no solamente en Orinda, sino en cualquier parte del mundo haya un mejor control sobre este tipo de eventos para los jóvenes y para generaciones que pues están a flor de piel con su juventud tratando de divertirse y de encontrar un poquito de libertad para estar en un ambiente seguro y sano. Bien, Ricardo, el último tema que te voy a presentar tal vez es uno de los más populares, ya que incentivó muchos cuidados dentro de esta fecha de Halloween, pero sobre todo creo que su apodo a más de uno nos hace temblar, pero recordar que justamente Halloween en muchas ocasiones no es para celebrar, sino para estar aterrados. El tercer tema y el último que te quiero presentar en este episodio es Al de Candyman, el verdadero monstruo del Halloween. ¿Qué tanto sabes sobre él? Creo que el propio nombre ya suena familiar y escucharlo sí te da un tremor muy duro, muy duro, muy fuerte, porque yo recuerdo que en alguna ocasión es una historia ya tiene bastante tiempo, pero a mí mi propia familia, mis propios padres me decían controla el consumo de los dulces, ¿no? ¿Por qué? Por razones obvias, ¿no? El azúcar, la hiperactividad que te genera, ok. Pero yo me acuerdo que en una ocasión mi papá prendió la televisión y estaban platicando justamente de Candyman. Y empezaron a explicar las razones y créeme que las ganas de comer dulces se me quitaron por unas semanas. Ya no quería ni un dulce, ¿no? Entonces, la gente que no conozca esta historia y que no la haya escuchado va a quedar impactada porque, si bien yo lo dije, empezamos muy fuerte, avanzamos más fuerte, pero creo que esta por sí sola es una historia que no solamente te va a dejar miedo en la sangre y una herida muy difícil de curar, sino que te va a dejar con un temor, no solo de ahorita, sino de cualquier momento, porque esto lo han sufrido reyes, lo han sufrido personas importantes, políticos,
pero hacerlo en niños ya fue una parte mayúscula, mucho más dura y difícil de digerir. Bien, Ricardo, si me permites, me encantaría platicarte y contarte sobre la historia de The Candyman, Halloween, 1974. Un padre que parecía normal, de profesión optometrista, iba a salir esa noche con sus hijos. Lo que nadie imaginó es que al regresar, lo peor de las sorpresas les esperaba dentro de un sorbo de dulce. El 31 de octubre de 1974, el pequeño Timothy O'Brien, de 8 años, tomaría una Pixie Sticks que le costaría la vida. Antes de poder adentrarnos en este oscuro caso, creo que hay que poner un poquito de contexto de las personas implicadas, y creo que con eso también se van a dar cuenta hacia dónde va a ir dirigida la narrativa. Hay que empezar con quién era Ronald Clark O'Brien. A simple vista, Ronald Clark O'Brien no parecía un monstruo. Era optometrista, un hombre activo en su comunidad y miembro de su iglesia local. Dirigía actividades, parecía integrado. Vivía con su esposa y sus 2 hijos en la periferia de Houston. Pero bajo esa misma apariencia había problemas económicos serios, deudas acumuladas, empleos inestables y una historia laboral que mostraba dificultades para mantener estabilidad. Varios reportes y testimonios durante el proceso señalaron que O'Brien estaba, según la fiscalía, profundamente endeudado en aquel Halloween de 1974. La versión que O'Brien dio inicialmente parecía inocente, y para quien la escuchaba por primera vez, casi normal de hecho. Esa noche llevó a sus 2 hijos a pedir dulces con vecinos y amigos. Según su relato, en una de las casas recibió 5 Pixie Sticks, dio una a cada niño que llevaba consigo y se quedó con otro. Al volver a casa, su hijo Timothy pidió el dulce y se lo ofreció. Poco después, Timothy se quejó de un sabor amargo. Vomitó, tuvo convulsiones y murió camino al hospital. La autopsia reveló la verdad. El polvo de Pixie Sticks contenía cianuro de potasio, una dosis letal. Las pruebas científicas fueron concluyentes. Bien, Ricardo, me encantaría hacer una pequeña parada en este festival del horror que estamos trayendo en Miedos Nocturnos, ya que aunque sabemos para dónde va este caso, creo que es bueno comentar lo siguiente. Halloween, de repente, nos olvidamos que son risas, diversión, fiestas, etc. Como en este caso, uno nunca imaginaría que incluso en los dulces se encontraría una amenaza tan letal como cianuro de potasio. Uno creería que solamente tocar la puerta de una casa y recibir unos dulces para después disfrutarlos como si no hubiera un mañana, realmente existiera, o más bien, no existiera un mañana. Pues me encantaría saber tu opinión de este primer apartado que, pues sin duda, nos deja aterrorizados aún más. Sí, está dentro de esta línea de la temática de incomprensible. Porque es tan complicada de entender, tan difícil de digerir, que te demuestra que el ser humano a veces es capaz de cometer crímenes atroces y en silencio. No tiene que ser frontal, no tiene que ser directo, no tiene que ser inclusive maniático, no tiene que torturar. Puede hacerlo con una simple, un poco de conocimiento de cómo acabar con la vida, ¿no? Entonces creo que desde aquí ya tenemos un indicio completo, ¿no? Y creo que mucha gente llegando a este apartado, y también por las evidencias y por las connotaciones de ciertos aspectos que ya te dan como una idea, no tienes alguna decisión concreta si llegas hasta este punto, pero creo que ya está más que visto para dónde vamos caminando, y creo que también la gente ya tiene una sensación, pero creo que comprobarla también nos va a dejar helados, y uno quisiera no pensar mal, pero ¿qué tan bajo tienes que caer para acabar con la vida de un niño? Y así, de esa manera, sin que nadie quisiera sospechar, cuando sabemos que se hacen las autopsias desde hace más de 80 años para poder definir cuál es la causa de muerte de cualquier persona, sea un niño, sea un adulto, sea un viejito. Entonces creo que desde aquí, si bien es una historia demasiado intrigante y un poquito enredada por las cuestiones cómo fueron sucediendo, pero creo que también es necesario mencionarlo.
ya es de por sí perturbadora. Sin tener un veredicto ya es perturbadora. Y sin tener una resolución de sobre quién lo hizo, es perturbadora. Y wow, a mí al menos se me revolvió el estómago un poquito al escucharlo, porque creo que todos hemos comido dulces en alguna ocasión y por eso lo dije al principio. Te deja esa sensación de vacío de ya no sé si comer un dulce va a ser sano para mí o no, pero bueno, hay que seguir avanzando para poder entender el por qué. Debemos tener una cierta seguridad sobre estos temas. Para poder continuar con esta historia y este gran enigma, creo que ya estamos resolviendo el caso, pero es momento de confirmarlo. La conmoción fue inmensa. Padres llevaron bolsas de Halloween a la policía. Vecindarios se cerraron. Pero la sospecha pronto se dirigió hacia una idea más terrible, que si no había sido un extraño, sino alguien cercano. Los investigadores escudriñaron el hecho con lupa. Recuperaron las otras 4 Pixie Sticks que O'Brien dijo haber recibido. Ninguno de los otros niños había consumido el contenido. Testimonios y evidencias comenzaron a dibujar un cuadro perturbador. O'Brien había comprado polvo de cianuro meses antes, preguntando sobre dosis letales, y, en paralelo, había contratado pólizas de seguro de vida por decenas de miles de dólares por cada hijo. La fiscalía presentó un móvil claro: fraude por seguros. Durante el juicio de 1975, el relato de la fiscalía fue minucioso. Se mostraron compras, conversaciones con químicos, comportamientos posteriores y contradicciones en los relatos de O'Brien. Amigos y familiares declararon que, tras la muerte, Ronald habló de lo que haría con el dinero del seguro. Un químico testificó que había recibido preguntas suyas sobre el cianuro. Un vendedor de suministros químicos recordó haber sido consultado. O'Brien siempre mantuvo su inocencia. Afirmó que su hijo había elegido voluntariamente la Pixie Sticks en la casa que él había señalado, y que la contaminación podría venir de allí, pero el jurado tomó 46 minutos para declararlo culpable de asesinato. La sentencia fue de muerte. Antes de mencionar este apartado, creo que más de uno ya estaba sospechando que en efecto Ronald Clark O'Brien era el principal sospechoso, pero confirmar que él fue el quien cometió el atroz crimen nos explota mucho la cabeza, porque ¿quién pensaría que en los anteriores relatos los monstruos se encontraban a la vuelta de tu casa, a la vuelta de la esquina con algún vecino, o en otra que básicamente la mala suerte estuvo presente donde tú estabas festejando Halloween, y en esta ocasión encontrar el monstruo dentro de tu misma casa y que sea tu papá? Vaya, creo que habla mucho de cómo es la vida para algunos. Sin embargo, tampoco es tan raro. Sí, tal vez suena muy malo, pero tampoco es tan malo, ya que en otro episodio justamente de Miedos Nocturnos abordamos el tema de Victoria Cilliers, que lamentablemente su esposo intentó asesinarla con varios pretextos justamente para cobrar un seguro. En ese caso fue para irse con la amante, pero en este para poder cobrar un seguro de vida y tal vez librarse de algunas deudas y hacer algo más. Pero que haya pasado por tu cabeza y todavía el atrevimiento de hacerlo. Vaya, Halloween sin duda nos deja aterrados en cada uno de esos apartados. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Creo que el escuchar el móvil o el por qué fue que terminó pasando te deja mucho más helado, ¿no? O sea, ¿qué frialdad debes de tener para... Ahora ya no es para solamente terminar con la vida de un niño, sino con tu propio hijo, por un beneficio económico. O sea, si no somos o no son objetos que puedas vender o que puedas malbaratar, ¿no? Digo, aquí esta cuestión de los seguros, cuando ya la escuchas es claramente por dónde iba el móvil de Candyman, ¿no? O'Brien también terminó siendo no sé si fue por la desesperación la única salida, ¿no? Porque creo que también esta parte económica a muchos les causa mucho estrés. Hay personas que no saben manejar la presión o el abrumo, ¿no? De tener una crisis financiera totalmente fuerte, pero creo que llegar hasta este extremo, debes ya estar muy, perdón por la expresión, pero muy miserable
o de verdad estás muy loco para tomar esta decisión, ¿no? Contratar seguros de póliza de vida para tus propios hijos ya implica que ya hay una apertura a un plan, ¿no? Y creo que también suena demasiado tonto y estúpido, y perdón por la expresión, pero creo que tomar una decisión precipitada sobre esto es el único indicativo de que ya no había cordura dentro de la cabeza de O'Brien. Ya simplemente pasó de ser el señor O'Brien a ser el Candyman, y creo que Candyman terminó apoderándose de él, ¿no? Y más que nada, como tú lo mencionabas, en un vecindario apacible, donde no había conflictos, donde no había delitos, donde no había estas situaciones de crímenes graves, y termina pasándolo, y justamente acercando el entorno a la única persona que podía ser entendible, ¿no? O sea, a lo mejor las personas no tenían el contexto financiero, pero sí estaban las pruebas, ¿no? Y creo que aquí en este apartado yo sí podría decirlo directamente. Para mí personalmente, el hecho de que lo haya hecho cerca de su comunidad, las compras, también te indica de que pensó que nunca lo iban a encontrar, ¿no? O sea, de que nunca iban a hallar su culpabilidad. Y una persona sensata dice, ok, me tomo un viaje de aquí a 4 o 5 horas para que no haya una evidencia cercana y para que puedas tomar en cuenta lo que estás tomando en decisión, ¿no? Digo, si lo hablas de manera estratégica, pero hasta voces abiertas empezó a decir qué va a hacer con el dinero del seguro. Entonces no hay un grado de arrepentimiento, simplemente ya perdí a mi hijo, punto, se acabó, gracias, es la última noche que te voy a ver, descansa en paz, yo resuelvo mis deudas y yo sigo. Entonces sí habla de un hombre tal vez muy desesperado. No ser compasivo con él, la verdad no. Qué bueno que la condena fue la muerte, pero sí habla de alguien que ya no tenía ni siquiera escrúpulos propios, ya estaba decidido y determinado a aprovechar un fraude que estaba por hacerlo él y que no le funcionó. ¿Por qué? Porque las investigaciones, como lo hemos dicho, a veces en Estados Unidos no son buenas, pero en otras ocasiones son muy efectivas, y en este caso fue demasiado efectivo, tanto que su condena fue demasiado rápida y no llevó un proceso tan largo. Bien, Ricardo, la pregunta también aquí surge, ¿qué pasó después? Pues me encantaría poder compartirlo tanto a ti como a nuestra audiencia. Tras la condena en junio de 1975, el proceso de apelaciones comenzó de inmediato. O'Brien intentó todos los recursos posibles, nuevas vistas, peticiones de reconsideración, alegatos sobre procedimientos y pruebas. Mientras tanto, pasó años en prisión, con audiencias, aplazamientos de ejecución y recursos federales que ocuparon el calendario. La noticia del caso mantuvo la atención pública y mediática. La idea de un padre que envenena a su propio hijo para cobrar un seguro era demasiado cruel, demasiado emblemática. Finalmente, tras varias fechas postergadas y peticiones fallidas, Ronald Clark O'Brien fue ejecutado por inyección letal el 31 de marzo de 1984. El asesinato de Timothy y el arresto de su padre hicieron algo que ninguna película de terror había logrado: instaurar una suspición social sobre la seguridad del Halloween moderno. Padres revisaban dulces, escuelas cancelaron salidas, y la paranoia dio lugar a prácticas que hoy nos parecen normales: comprobar las envolturas, comprar juguetes sellados y supervisar a los niños en el truco o trato. Aunque investigadores posteriores y autoridades han demostrado que envenenamientos de Halloween por extraños son extraordinariamente raros, el legado de O'Brien instaló el temor colectivo que pronto se globalizó. Por otro lado, como ocurre en casi todo caso mediático, surgieron dudas y defensores de versiones alternas. Algunos cuestionaron la solidez de las pruebas. ¿Fue definitivo el nexo entre la compra de cianuro y la colocación en el dulce? Otros señalaron presiones mediáticas que pudieron influir en el juicio. Sin embargo, los documentos de la fiscalía, las declaraciones de testigos y el comportamiento posterior de O'Brien cimentaron la condena. El caso de Ronald Clark O'Brien toca varios miedos profundos: la corrupción de la inocencia infantil, la traición paternal y la transformación de una festividad amable en una escena de violencia premeditada. Halloween, que hasta entonces había sido sinónimo de dulces y risas, quedó manchado por la idea de que lo peor puede venir de adentro. Además, O'Brien encarna la figura más temida del folclore moderno, no el desconocido con colmillos, sino el vecino que miente, que calcula y que traiciona por lucro. Ese arquetipo caló hondo en la cultura popular,
y en los procedimientos de seguridad de los padres. Hoy, el caso cumple décadas en los archivos judiciales y en la memoria colectiva. Timothy O'Brien tiene una tumba. Su muerte no fue un evento aislado, sino el detonante de una nueva forma de precaución social. El Candyman fue ejecutado. La cultura y la ley siguieron su curso, pero cada vez que llega el 31 de octubre, cuando las casas se llenan de calabazas y niños corren con máscaras, muchos padres recuerdan la historia y dejan que la costumbre de reversar dulces sea parte de una nueva tradición, la vigilancia de la inocencia. Y en efecto, Ricardo, creo que con eso está más que decir que cada una de las historias que comentamos el día de hoy dejan no solo una enseñanza, sino una advertencia directa a la sociedad para poder tener tal vez un poquito de precaución a la hora de salir un 31 de octubre en cualquier año, en cualquier época, porque sin duda hay monstruos que se hacen presentes y, repito, son de carne y hueso y pueden estar más cerca de ti, aunque no lo creas. En este caso, vaya, un tema bastante sensible y sin duda también este caso nos dejó una leyenda como es el de Candyman, porque a partir de esa historia justamente se creó otra que es una leyenda urbana que ponían cosas en los dulces, ¿no? Como tal vez cuchillos, vidrios, algo que te hiciera daño. Y tal vez uno pensaría que estarían exagerando, pero creo que tras escuchar esta historia, no es una exageración, es una realidad. ¿Qué te pareció la historia de The Candyman? Wow, creo que The Candyman nos deja una sensación demasiado extraña, ¿no? O sea, sí, a final de cuentas se creó una cultura, se creó una nueva costumbre de protección hacia la inocencia infantil para poder salvaguardarlos de estos riesgos que implican, que los dejó expuestos de Candyman, a pesar de que no son tan usuales como bien lo mencionan, pero sí son muy estruendosos, ¿no? O sea, el temor de que le pueda pasar a tu propio hijo. Eso es lo que lo hace estruendoso, eso es lo que lo hace como complicado de digerir, ¿no? La propia idea de que pueda pasar también te pone un poquito en jaque. Y lógicamente al hacerlo, pues tienes algunas percepciones de cómo salvaguardar la integridad de tus hijos. Por su propia historia y por su propia connotación, creo que también nos deja en claro de que nadie está exento de la justicia. Digo, de algún modo u otro, tarde o temprano te llega. Algunos más tarde, algunos más temprano, algunos de inmediato, algunos tardan un poco, pero igual va a llegar y te va a alcanzar, ¿no? Inclusive lo que es la muerte misma te alcanza para poder cobrar tu alma y pagues lo que hiciste en algún momento, ¿no? Y creo que Candyman, a pesar de que trató de apelar y de tratar de salir y de poder encontrar una resolución que no estuviera en su contra, estaba más que atorado, estaba con la soga al cuello desde un principio. Creo que solo él tuvo la culpa de su propia condena, y creo que eso es lo que lo hace un poco justo, ¿no? Un poco justo. A pesar de que se tardaron bastantes años en poder llegar a tomar la resolución de ya aplicarle la inyección letal, pero igual fue un tormento también, ¿no? De esperanza de que pudiera salir y que no se haya dado y que haya terminado su vida como terminó. Y que bueno, esa parte a mí no me da un gusto, porque creo que aventurarse o alegrarse por la pérdida humana no tiene que ser un gusto. Pero al menos te queda la sensación de que hay una justicia, ¿no? Se hizo justicia mínimo para dignificar la vida, no solamente de su propio hijo, sino de todos los inocentes que a veces pierden la vida sin que ellos lo pidan, sin que ellos tengan algún temor. Pues simplemente por gente que está lo suficientemente fuera de su cordura para poder cometer sus crímenes. Entonces, The Candyman fue yo creo que la historia mucho más fuerte que hemos tenido. No por como pasaron las anteriores. Las anteriores tienen su impacto duro, pero creo que el hecho de que haya sido un padre para con su hijo terminar su vida simplemente por hacer un fraude, creo que te pone un poquito más eriza la piel, ¿no? De simplemente pensarlo y también de salvaguardar a tus hijos, ¿no? Creo que a lo mejor ese consuelo que deja es que fue en familia y que no necesariamente tenga que pasar con un extraño, pero igual un extraño que conozca la historia y esté lo suficientemente loco va a querer replicarla simplemente por diversión.
Y esa es la sensación principal con la que yo me quedo y con la que yo me llevo de Candyman. Da más miedo que las anteriores dos historias y que creo que merece un cierto, no sé, un cierto lugar guardado dentro de lo más infernal que se puede haber hecho en contra de los niños. Bien, Ricardo, me encantaría compartirte la conclusión general de este episodio. Halloween siempre ha sido un espejo de nuestros miedos más profundos. Una noche en la que jugamos con la muerte, creyendo tener el control del terror. Sin embargo, los casos que hemos recordado hoy nos demuestran que el verdadero horror no proviene de fantasmas, brujas o demonios, sino de nosotros mismos. Los disfraces se guardan, las luces apagan y el silencio vuelve a dominar las calles. Pero el eco de esos crímenes permanece, porque mientras algunos celebran la fantasía de lo macabro, otros han sentido en carne propia lo que ocurre cuando la oscuridad deja de ser un juego. Y es entonces cuando comprendemos que en Halloween no todos se disfrazan para asustar, algunos lo hacen para matar. ¿Qué te pareció este especial de Halloween? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué opinas de cada caso que compartimos el día de hoy? Fascinante. Creo que muchas de esas historias a lo mejor las conocemos por encima, pero no las conocemos a fondo y sí te escudriña, o sea, realmente sí te genera un impacto dentro de ti. O sea, hemos hablado mucho del mundo de lo desconocido, que abarca demasiadas cosas, pero el terror especialmente, o las cuestiones que sí dan miedo, te dejan muchos vacíos dentro y que también te pone un poquito la piel de punta. Te pone la piel de gallina, como le decimos coloquialmente, y que creo que entenderlo y escucharlo y verlo, nada más imaginarlo, es totalmente complicado para la mente, ¿no? En muchos aspectos. Pero de ahí en fuera me parecieron muy buenos temas. Lo vuelvo a repetir, lo reitero. Para mí, yo me quedo con el de Candyman. El de Lisa French también creo que ha sido uno de los puntos claves para este tipo de casos, porque los dos pues van un poco de la mano en ese aspecto de acabar con la inocencia infantil, cuando pues es un día donde vas a pues literalmente a divertirte, a pedir dulces y no esperas que la muerte esté acechando tras consigo, ¿no? Creo que inclusive simplemente con escuchar a lo mejor de algún accidente automovilístico, una falta de atención de un niño que por alguna razón se accidentó o algo así, bueno, pues no le da terror. Son cosas que pueden suceder, pero esto le da otro plus, le da un nivel de terror mucho más fuerte, mucho más duro y mucho más, no sé, con un sabor demasiado cargado de amargura y también de enojo por parte de los que lo escuchamos, pero también la gente puede opinar y decirnos cómo vio estos temas y cuál fue el más complicado, cuál le genera más temor y con cuál se van a dormir ahora con una nueva sensación de que algo le puede pasar a sus seres más cercanos, a sus niños más cercanos, y que creo que es algo que tenemos que meditar muy claramente. Y de verdad, y con esto cierro, hay que cuidarnos de los Candyman, porque en cualquier lado pueden estar, aunque no sea con dulces, sino con otro tipo de alimentos. Y pues bueno, cuídense, banda, y de verdad, yo me voy con eso miedo. Yo creo que ustedes también se van, no con uno, me voy con 3 miedos más a la lista. Si llegaron hasta este punto del episodio, queremos agradecerles por haberlo terminado. Muchísimas gracias. Así, con este segundo episodio especial de Halloween, culminamos el mes de octubre. Anteriormente ya lo habíamos hecho con la temporada, pero para recordarles que en unas 2 semanas estará la 4ª temporada, si no mal recuerdo, y tal vez sea la última que clasifiquemos por temporada, ya que queremos hacerlo de manera genuina y con algunos cambios en el canal. Y sabemos que eso nos va a beneficiar a todos, ¿no? Porque al final es un gusto que tenemos en común y creo que por eso también nos están escuchando. Si quieren seguir apoyando este proyecto, les queremos pedir lo siguiente. Por favor, que se suscriban al canal de YouTube, estamos como @Miedos Nocturnos Podcast, y que activen la campanita de notificaciones para que no pierdan el contenido semanal que traemos para todos ustedes. Por otro lado, también estamos en la plataforma de Spotify, donde nos pueden seguir, escuchar el episodio, pero lo más importante,
calificarnos con las estrellas que ustedes creen que este proyecto se merece. Y por último, nuestras redes sociales, síganos para más contenido. Estamos como @miedosnocturnospodcast, a excepción de ex antes Twitter. Ahí estamos como @miedospodcast. Y sin nada más que mencionar para ustedes, la audiencia, primero agradecerles por habernos acompañado en este especial de Halloween que espero les haya gustado. Por otro lado, Ricardo, muchísimas gracias por acompañarme en este camino tenebroso donde sin duda abarcaremos y descubriremos juntos más temas. Sin nada más que mencionar, te deseo un feliz Halloween, pero sobre todo, una muy buena noche. Muy buena noche, amigo.